al ser humano es el miedo y la esperanza. Cuando dejamos de tener miedo, empezamos a tener la esperanza. Cuando se termina esa esperanza, comenzamos a tener miedo. Esas dos fronteras, esos sentimientos que nos movilizan como seres humanos, nos hacen pensar que para qué sirve la utopía, si no es para encarar una batalla y recuperar humanidad. Decía Gramsci, el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón. ¿Dónde han quedado esas grandes esperanzas de las militancias que luchan con esperanzas impulsadas en pensar que el mundo es de este modo, pero puede ser mejor y más justo? Estamos en un mundo lleno de incertidumbres, con una debacle ecológica, con avances de extremas derechas que van contra los derechos fundamentales de la humanidad. Y bueno, ¿y por qué no avanzar en dirección contraria? Decía Eduardo Galeano, parafraseando al cineasta Fernando Birri, la utopía está en el horizonte. Si yo camino 10 pasos, se alejará 10 pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar. Es una oportunidad abierta frente a una realidad que no nos satisface. No nos acostumbremos solamente a la belleza del fracaso y después convertirlo en una película o en una canción, una poesía. La historia de nuestros países latinoamericanos nos han enseñado que los derechos se conquistan, se consiguen con sueños y a bases de luchas. ¿Y por qué ahora justo no nos vamos a conformar? Si soñás, serás libre en espíritu, y si luchás, serás libre en vida, dijo un loco argentino de 30 años que le hizo la revolución en sus narices al imperio más grande del mundo. Pensamos como humanidad que nos salvarán las razones, pero más que las razones nos salvan las emociones. Y la esperanza, como ese germen que alimenta esta oportunidad de avanzar, de dejar el miedo atrás y volver a tener una esperanza y no terminar esa esperanza y comenzar con el miedo y que termine el miedo y comenzar con la esperanza, sino avanzar enfrentando este miedo, esa incertidumbre que, bueno, nos toca en esta porción de la tierra que se llama Latinoamérica, vivir estos ciclos hegemónicos como países periféricos en constante lucha. Debemos de no abandonar esa esperanza. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha por América Latina! ¡Y no! ¡Y no! ¡Que no me da la gana! ¡Al ser una colonia norteamericana! ¡Y sí me da la gana! ¡De ser una potencia latinoamericana! Capital Cultural. Dicen que han llegado ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo, que ha vuelto el fascismo, golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado. Somos la renuncia de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos, persiguiendo la igualdad social. Salta ya a la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco. Únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar.
taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán por los que buscan dignidad en una fosa. Unidos les duele, pues saben que se puede. Unidos de nuevo, pues claro que podemos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Pues saben que se puede. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia y que sabe a poco. Pues claro que podemos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Pues saben que se puede. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia y que sabe a poco. Pues claro que podemos. Somos la revancha de los sueños rotos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Capital Cultural, donde analizamos la cultura en la dimensión política latinoamericana. Y bueno, como decíamos en la editorial, estamos viviendo de nuevo en resistencia y para eso hay que reflexionar y analizar muchas cosas en el terreno político. Y bueno, en breve estaremos con la columna de radio y nos iremos con Capital Político. Capital Político. Y bueno, vamos a ir con Mario de la Roca, que está en La Habana, Cuba, como todas las semanas, que nos acompaña con los análisis y reflexiones. Y bueno, ¿estás por ahí, Mario? Sí, aquí estamos, Joel. Hola, Mario, ¿cómo están? estás? Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos a la audiencia. Sí, como decíamos, Bien, ahorita ya todo bien. pasamos todo eso que hemos hablado. Estamos en una época de resistencia y de incertidumbres. Decíamos en la editorial de que Sí, esas movilizaciones del ser humano, ¿no? El miedo y la esperanza, miedo y esperanza. Es lo que nos toca a los latinoamericanos siempre. Salimos del miedo, comenzamos a tener esperanza, dejamos de tener esperanza, empezamos a tener miedo y bueno, es nuestra dicotomía latinoamericana. ciclos, sí, movimientos cíclicos que son muy evidentes en muchos países de América Latina, Argentina en particular, ¿no? Si vemos nada más la cantidad de dictaduras militares que tuvo la Argentina, ¿no? Claro, claro. Y hoy, a propósito de eso, un día peculiar. Murió Henry Kissinger. Sí. Conocemos todos las masacres de Hitler, conocemos Mussolini. Le decís Sí. a cualquier ciudadano quiénes son estos genocidas, los conocen, pero a Henry Kissinger no. Bueno, creo que da para hablar de este oscuro personaje. Claro. Sí, uno de los ideólogos de la guerra de Vietnam. Ahí siempre que me gusta mencionar películas, hay una muy buena película de Nixon, de Oliver Stone, muy buena en relación a todo lo que fue la guerra de Vietnam, digamos. Y Kissinger, podemos decir, también ideólogo del golpe militar en Chile contra Salvador Allende. Uno de los ideólogos de las épocas más de mayor potencialidad de los Estados Unidos y por lo tanto de mayores posibilidades de desarrollar
su espíritu guerrero, parecía con cierto éxito hasta la guerra de Vietnam, ¿no? Donde en realidad es una derrota estadounidense, pero fundamentalmente es una victoria vietnamita, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. No es que estaba Estados Unidos debilitado como está actualmente. Actualmente Estados Unidos está mucho más debilitado que en la época de Vietnam. Lo que pasa es que la guerra de Vietnam fue una gran victoria de los vietnamitas por el estilo de guerra que llevaron a cabo. Bueno, no era fácil el transcurrir del tiempo del conflicto jugó en contra de los Estados Unidos. Bueno, hay varias variables, el espíritu de combate vietnamita, el liderazgo, o sea, todo eso le llevó a una derrota muy fuerte donde los Estados Unidos, ya el pueblo norteamericano no soportaba la cantidad de muertos estadounidenses, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta, digamos. Claro, y una juventud también con un cambio cultural Claro. adentro de Estados Unidos. Claro, y ahí... Claro. Claro, lo que sí conservó durante el tiempo largo de gran influencia de Kissinger, que se decía muy claramente, y eso también para verlo hacia la actualidad. En la película de Oliver Stone está muy claro, digamos, que el poder en Estados Unidos no pasa por los presidentes, sino que pasa por las finanzas, Wall Street, el complejo militar industrial, la CIA, y bueno, Henry Kissinger resumía todos esos contactos y era prácticamente el símbolo del poder en Estados Unidos, al menos durante las presidencias de Nixon y de Gerald Ford siguiente, ¿no? Claro. O sea, concentraba un grado de poder muy fuerte que hoy no se ve en Estados Unidos figuras de tamaño relieve, ¿no? Para hacer el mal, pero bueno, a los enemigos o a los adversarios hay que respetarlos y ver su envergadura, ¿no? Si no, es imposible vencerlos. Claro. Y 100 años vivió Kissinger. O sea, imagínate todos los procesos Sí. que vivió. Y bueno, hay un libro que se llama Juicio a Kissinger, que es de Christopher Hitchens, donde Ajá. se perfila, digamos, en el sentido de que nunca se le hizo el juicio a Kissinger, nunca llegó a hacerse, pero al final de cuentas, Claro. la historia le ha hecho un juicio, la sociedad, su nombre. ¿Y cómo fue eso que nunca se pudo dar? Como incluso ni a Pinochet se pudo juzgar en Chile. O sea, Claro, son momentos históricos en los cuales los países atraviesan momentos de total impunidad. En el caso de Kissinger, por ser un representante de lo más alto del poder, digamos, y en el caso de Pinochet se logró algo respecto a momentos a través del juez Baltasar Garzón, digamos, o sea, en en los España, últimos claro. años se logró de alguna manera cierto enjuiciamiento respecto a Pinochet, pero también ahí había una encarnadura social en la sociedad chilena del pinochetismo que aún sigue, que aún continúa, que permitió la total impunidad de los crímenes de Pinochet, ¿no? Y que también se combina por esto de que todo tiene que ver con todo, ¿no? También se combina con que, no sé si muchos saben, que un gran amigo de Pinochet, que también visitó Argentina, Jorge Rafael Videla, Ujú. fue el economista histórico del liberalismo, uno de los maestros del futuro presidente Milei, ¿no? Uno de los académicos, digamos, de referencia de Javier Milei. Fue Claro. un gran amigo de la dictadura pinochetista
tenía mucho. Ahora, Lo peor de Estados Unidos y se lo está peor de entrecortando. Inglaterra. Se está entrecortando un poquito, Mario. Ah, A a ver, ver. ahí está mejor. Ahí mejor, sí. Lo último se Hola. entrecortó. Cuando decías de un amigo de Milei, por ahí se empezó a entrecortar. Sí, Hayek, bueno, uno de los maestros de Milei en cuanto a nivel académico de Claro, economista, von Hayek, sí. fue un gran amigo de la dictadura pinochetista, ¿no? Porque, bueno, el régimen de Pinochet se caracterizó por llevar adelante un modelo económico desde el punto de vista capitalista y liberal, realmente sólido. No, tampoco fue un liberalismo irrestricto, digamos, esto hay que decirlo, ¿no? Para la Argentina y los argentinos, que bueno, Javier Milei plantea un liberalismo a ultranza que no fue realmente la economía de Pinochet, ni la economía de la dictadura militar brasilera del 64. O sea, en Chile no se nacionalizaron, no se privatizaron las grandes riquezas de Chile, ¿no? Claro. Jamás hubiera permitido los encargados, recuerdo al ministro de Economía principal, Hernán Bucci, de la Escuela de Chicago, jamás hubiera permitido que esas riquezas pasaran a la timba financiera como puede ocurrir en Argentina o como ha ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri o como puede ocurrir prontamente, ¿no? Claro, claro. No, sí, sí. Eso es también lo que estamos discutiendo mucho ahora en las ciencias sociales, porque las categorías no, nos han cambiado. La otra Sí. vez, hablando con Juan Carlos Monedero, él decía de que nos han cambiado las preguntas cuando tenemos ya las respuestas. Porque de pronto Sí. nosotros peleamos contra el neoliberalismo, pero sale uno que se dice paleolibertario, que se dice anarcocapitalista, no sé qué se dice, pero trae a una vicepresidenta de la dictadura militar, trae un perfil ultraconservador, trae un perfil machista, violento, clasista, homófobo, aporófobo, o sea, trae toda una serie de características que más parecen fascistas que libertarios. Entonces vos cuando discutís con un libertario te salen, no, pero Milton Friedman dijo esto, von Hayek dice esto, los Chicago Boys, y te mencionan algunos, bueno, te digo a los intelectuales, no te digo los votantes de Milei, porque el votante de Sí. Milei solo dice, solo te va a decir, matemos al kirchnerismo. Pero te digo, en esa intelectualidad como que nos jugaron esa trampa, ¿no? De hacerse los libertarios, los liberales, pero al final de cuentas, una maquinaria neofascista. Sí, bueno, lo primero y principal me parece que hay que decirlo, hay algunos analistas que hoy en Argentina, recién leía algo de un analista argentino de apellido Peretti, decía, hay que, porque si no hacemos la autocrítica de por qué la emergencia de este tipo de personajes, no logramos entender el problema. Claro. Creo que Milei es producto de la crisis de los gobiernos de estilo progresista moderado, digamos, Exactamente. en la región latinoamericana, Sí, ¿no? sí. Pongamos en la región latinoamericana. El desencanto, o sea, el voto a Milei es un voto libertario, son una minoría, digamos, ni saben lo que es ser libertarios. Claro. A pesar que Milei lo repetía en el debate, quedó muy claro cuando él dice soy liberal, libertario. Liberal, O sea, no es libertario. cualquier tipo de liberal. Claro. Pero bueno, solo una minoría entiende eso, digamos. Lo que entendió la gente es que no estaba garantizada la mesa de los argentinos, había una gran incertidumbre, inflación, aumento del dólar, etcétera, mucha crisis, y bueno, como decía Perón, en una de sus frases más famosas,
la gente cuando le aprieta el zapato, lo primero que piensa es sacarse el zapato que le aprieta, no está pensando en qué zapato se va a poner. Entonces, Exacto. y además el castigo, además abarcó a Juntos por el Cambio. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que fue un voto contra la clase política que no daba respuesta a la ciudadanía. Ahora, a partir de ahí, hay un sistema que no podemos reducirlo al ámbito económico en el caso de Milei. Eso es un proyecto filosófico, digamos, un proyecto sociológico, es un proyecto filosófico de liberalismo que la Asociación de Hombres Libres, que no es un proyecto de capitalismo, digamos, o podía haber sido el de Keynes, o puede ser el de Estados Unidos, o puede ser el de Inglaterra, puede ser el de los países nórdicos de Europa, puede ser el de algún país latinoamericano, pudo haber sido un proyecto capitalista, fue el que tuvo Pinochet, y aún en Chile todavía sobrevive en gran parte de ese proyecto capitalista que impuso Pinochet. El de Javier Milei no es un modelo, es meramente la destrucción de todo lazo y relación social del hombre como ser social, la destrucción de todo eso que existe en la Argentina como producto de la herencia del peronismo y luego del kirchnerismo, digamos, y también de la lucha social que implicó el peronismo, digamos, porque siempre Juan Carlos Portantiero, un teórico argentino muy reconocido, decía que entre 1955 y 1976 había habido un empate a nivel socioeconómico. Las clases ricas no habían triunfado a pesar de que el peronismo se encontraba proscripto. Este es el tema. Había una lucha y bueno, ahora lo que quieren es destruir, no es construir un modelo. Van a estar interesados en destruir absolutamente todo, en términos de derechos y en términos de redistribución de la riqueza. O sea, se acaba la justicia social, lo que significa es que se acaba todo subsidio, es probable que hasta se acabe el aguinaldo, se acaba todo eso. La Asociación de Hombres Libres, en términos filosóficos, es terminar con toda noción de Estado, toda noción de nación, toda noción de comunidad de intereses, toda noción de conciencia nacional, toda noción de comunidad organizada, como decía el general Perón, o sea, y la Asociación de Hombres Libres ya ni es un país. O sea, tal vez si la Asociación de Hombres Libres alguna vez es una utopía, nunca se va a realizar, digamos, lo que va a destruir y dejar campo arrasado. Pero esa sociedad, como el anarquismo, jamás se va a conseguir. Si se consiguiera, tal vez el final dentro de 4 años sería sacar el nombre del país, Argentina, sacarle el nombre, y pasamos a ser una asociación de hombres libres que no existe en ningún lugar del planeta. Claro. Este es el contenido principal, me parece, filosófico, por eso se desentiende de las provincias. Entonces, a lo mejor, en un estado de crisis, si no hay una resistencia, porque este es el otro problema, ¿cuál va a ser la resistencia a esto? Del peronismo, del kirchnerismo, Sí, eso te iba de a la preguntar sociedad, porque de los vos, movimientos sociales. te iba a preguntar porque vos recién escribiste algo acerca de esto, ¿no? Sí, creo Sobre que, la bueno, resistencia. estamos en veremos. Por lo pronto, el que tomó la posta ha sido Juan Grabois, partiendo a alertar a los organismos internacionales, su relación con el Papa, y bueno, se verá quién sale a la calle. En estos momentos, sectores del peronismo, la realidad es que están negociando con Milei. La presidencia de la Cámara de Diputados, bueno, tantas cosas como lo hicieron con Macri, esta es la realidad. Claro. O sea, vamos a ver cómo se mueve la CGT. O sea, si no hay resistencia, lo que va a haber destrucción, y después del intento de destrucción, es la gente en la calle, y ahí nace, después de un liberalismo muy fuerte, lo que nace naturalmente es el fascismo. Claro. Digamos. O sea, nace la represión. No hay manera de que el proyecto Milei se haga realidad sin represión. Esto es como bueno, Hayek lo decía muy claro. Hayek, el maestro de Milei, prefería una dictadura
dictadura liberal antes que una democracia con contenido social. Entonces, Claro. creo que los argentinos tenemos que tomar esto como una dictadura. Tenemos que tomarlo como una dictadura, porque en determinado momento nos vamos a dar cuenta que en términos sociales, económicos, de derechos, de toda una serie de cosas, si esto tiene su curso durante 2, 3, 4 años, va a ser peor que la Revolución Libertadora, peor que la Revolución Argentina de Onganía, tal vez no sea peor que la dictadura genocida del 76, que implicó 30.000 desaparecidos, pero en términos de lazos sociales, en términos de sociedad, en términos de nación, de Estado argentino, de conciencia nacional, todo eso puede ser peor si no hay una resistencia, en el mejor de los casos, que pueda ser organizada, ¿no? Porque también hay resistencias desorganizadas, son dos formas de resistencia, ¿no? Si es organizada, mucho mejor, porque tiene mayor potencia para imponerse a esta destrucción que se tiene, en los cuales hay símbolos, hay varios símbolos, pero el principal es el desorden. Ellos no tienen un modelo, entre ellos mismos tienen un desorden interno, que está mostrando la formación del gabinete. Y si vemos el ministro de Economía, hasta ellos mismos, hasta Melconian está diciendo, esto no es para un modelo capitalista, esto es otra vez para la timba financiera, que fue lo que primó en el gobierno de Mauricio Macri, mientras muchos liberales y gente de derecha le decía, así vas a perder, tenés que tener un modelo que contemple ciertos avances productivos de la Argentina, ciertos derechos sociales, porque así vas a la derrota, ¿no? Claro. No, sí, es increíble cómo, primero, el shock que nos pegó que ganara Milei, porque por ahí en las Claro. PASO sí fue como un bajón, pero en las generales nos volvió a confundir cuando ganó Massa, y creo que una gran parte de compañeras y compañeros vivíamos en una burbuja o en un microclima, no sé qué fue lo que pasó, pero nos confiamos mucho. Y primero fue el shock que ganara Milei, y luego empezar a ver cómo empiezan a querer destruir esto, justamente como vos lo decís. O sea, esta Mondoni dice, cómprense un generador eléctrico, están diciendo un montón de barbaridades, pero bueno, esto que vos decís de que si la resistencia es organizada o es una resistencia de salir a las calles, así como ha ocurrido Sí. como en 2001, Claro. cómo poder, digamos, otra vez llegar a un entusiasmo, a una épica, esa que se perdió, porque la épica la perdimos desde el kirchnerismo. Ni siquiera hubo épica con Alberto, ni siquiera con la candidatura de Scioli. Entonces, como decía Foucault, ¿no? Entre más poder, más resistencia. Sí. O sea, también cómo se va a tener nuevas características, me parece, esa resistencia. Sí, ahí lo que se apuesta es un poco a lo que son, en términos de figuras, digamos, el caso de Kicillof, el caso de mucha gente. Hay gente tanto en la cámpora como en las intendencias, como en algunas provincias, el caso de Juan Grabois, en el caso de los movimientos sociales. Bueno, creo que ahora, como decía Cristina, bueno, tomen el bastón de mando, ¿no? Y claro, creo que la esperanza es que el bastón de mando esté en manos de la generación de la crisis del 2001, ¿no? Que son claro, los Grabois, los Kicillof, Mayra Mendoza, claro, funcionarios que han hecho muy buena gestión, porque no podemos tirar todo por la borda, digamos. El gobierno de Alberto Fernández fue realmente un pésimo gobierno, pero no podemos decir eso de algunos intendentes, algunos gobernadores, algunos funcionarios de Alberto Fernández, el caso de Fernández Raberta en el ANSES, el caso de Mayra Mendoza
en la Intendencia de En Quilmes, el caso de Quilmes. Mario Seco en la Intendencia de Ensenada. Bueno, creo Estela que ellos Díaz. son los que hoy claro, se estarán juntando para también, ¿no? Pensar esta relación que yo he trabajado en mis libros y bueno, invito a googlear mi nombre e ir a 8 o 10 años atrás, la discusión entre lo que yo llamaba pejotismo, o sea, el PJ Ujú. oficial, y lo que era la nueva fuerza kirchnerista, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a un kirchnerismo sin que sea la protagonista central Cristina Fernández de Kirchner, digamos? O sea, si el kirchnerismo ha dejado un saldo para la sociedad argentina en términos políticos, económicos, de proyecto, o no, porque tampoco se ve otro proyecto que esté jugando en la cancha de manera fuerte, digamos, ¿no? La izquierda trotskista no sale de su invernadero y no hay otro proyecto que no sea recomponer lo mejor del kirchnerismo, volviendo a las ideas madre de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y empezando por temas fundamentales, que es el tratamiento de la deuda externa, ¿no? Claro. Porque esto también hay otra cosa que nos lleva, es como una cuestión atávica, digamos, que nos lleva a un pasado casi de pre. Milei habla de 100 años, se refiere justamente a cuando empezó la democracia, 1916, digamos. Cuando dice 100 Claro. años se está refiriendo a que él es un proyecto predemocrático, digamos. Claro. Entonces, antes de 1916, la política la pagaban los dueños del poder. Digamos, ¿quién le pagaba a Mitre? Digamos, los dueños del poder para esa guerra contra los caudillos federales. Ahora, Claro. ¿quién pagó el avión para que Milei vaya a Estados Unidos? Un empresario privado al cual Milei después va a cobrar y le da la embajada en Estados Unidos. Claro. Entonces pasamos a una privatización absoluta de todo, que hasta se ve con la presencia de Macri en la elección en Boca Juniors con respecto al fútbol, digamos. Van a Claro. querer hacer las sociedades anónimas de fútbol, privatizar YPF, entregar vaca muerta, privatizar todos los medios públicos, o sea, no hay, es el intento del fin del Estado, de la nación, de un proyecto compartido, porque en definitiva eso es una nación, del federalismo, de cada provincia que se arregle, o sea, van a ser el tipo de frase, ¿no? No hay plata, cada provincia que se arregle, no podés pagar la luz, comprarte un generador, no tenés para el generador, comprarte unas velas, como decía Macri, digamos, cuando se cortaba la luz de manera tan fuerte durante el macrismo. O sea, esas van a ser el tipo de respuestas. Lo que hay que ver que, bueno, junto a los primeros momentos de sacrificio del pueblo argentino, el golpe va a ser durísimo en términos inflacionarios. Ya Milei adelantó que estos son 2 años de absoluto sufrimiento y ya venimos de 8. No veo que haya tanto sacrificio para soportar por parte de los argentinos, pero bueno, esto tiene que ser ayudado por una resistencia organizada de los movimientos sociales y de los movimientos políticos, ¿no? También los movimientos sociales han quedado muy solos Sí, y sí. requieren una dirección política que está faltando, ¿no? Y esperamos que surja de los mejores dirigentes que ha parido de alguna manera el kirchnerismo y todo lo posterior a la crisis tan grande que tuvimos en el 2001, ¿no? Claro, sí. Esa desconexión que ha habido entre las dirigencias, movimientos sociales y el conjunto de la sociedad eh, se va a tener que recomponer y estos van a ir con todo. O sea, si no aprueba algo el Congreso, van a pegar decretazos, vienen con una inutilidad, una inexperiencia y una violencia que me imagino que esto, la resistencia va a ser más temprano que tarde. O sea, va a empezar entrando mi ley, porque si empieza a tomar sus Sí, medidas, creo que además, eso tiene que ser urgente.
Además yo creo que un primer punto es que una resistencia organizada tiene que darse cuenta de los puntos débiles que tiene esto, porque Claro, el desorden que está mostrando el proyecto de Milei, que no sé, que nadie sabe, ni los periodistas informan claramente, ni nadie analiza de manera que uno entienda, aunque esté en contra, entienda cómo se está manejando esta relación entre Macri y Milei, los ministros que van y vienen, o sea, eso después cuando se sea gobierno es una incertidumbre diaria, ¿no? Y, o sea, puede haber problemas graves en cualquier momento. Entonces, bueno, desde la oposición, desde la resistencia, ver que estamos ante un proyecto que lo único que quiere es destrucción, pero además tiene muchísimas contradicciones internas, incluso dentro de los empresarios, digamos, los empresarios con cierto nivel en la Argentina, en general la mitad se inclinó por Massa y la mitad se inclinó por Milei. O sea, no está todo perdido en ese sentido, hay mucho, pero bueno, los principales perjudicados son los que tienen que ir al frente. En este caso la CGT, digamos, tendría que ser uno de los que ya dentro de poco esté manifestándose de alguna manera y que esa manera sea rotunda respecto a lo que viene, ¿no? Porque también uno ve los números y asustan, ¿no? Ya no nada más de pensar en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, el aumento del transporte a nivel de lo que vale el transporte en las provincias, en algunas provincias, que son 300 pesos un transporte de colectivo, y en Ciudad de Buenos Aires está muchísimo menor, digamos. También eso tuvo que ver con el castigo al gobierno en las provincias, ¿no? Porque todo realmente, los productos básicos muy caros, o sea, bueno, si el proyecto de claro. Milei habla de eliminar impuestos, bueno, que elimine el IVA para los alimentos, si su proyecto es eliminar impuestos. Digamos, ¿por dónde va a empezar a eliminar impuestos? No hay plata, bueno, que la consiga de algún lado, porque va a ser el gobernante, digamos. Lo que pasa es que va a jugar al no gobierno, digamos. Va a jugar a ser una mera figura destructiva y jugando o sea, digamos, como se dice en criollo, digamos, la bocha está de este lado. Ahora ya está de este lado. Ahora ya Claro, estamos sabiendo lo que es eso, lo que es el contrario. claro. Ahora nos toca jugar a nosotros, digamos, le toca jugar al campo nacional y popular, y bueno, que ya trajo un déficit muy grande durante lo que fue el macrismo, que también se pensaba que iba a durar poco, que esto, que lo otro, y al final duró los 4 años, y Macri sigue vivito y coleando, ¿no? Entonces, si Claro. pensamos en que Javier Milei, después de todo un proceso de destrucción que haga, dentro de 4 años, 8 años, va a seguir vivito y coleando, bueno, no sé cómo soportará la Argentina eso, la verdad. Claro, claro. Y ya para cerrar, también es preocupante, por ejemplo, que dice que no va a entrar a los BRICS, cuando se maneja, o sea, un nivel de ignorancia o un nivel de perversidad, sabiendo que el mundo es diferente y las potencias económicas mundiales emergentes están en los países en los cuales son los BRICS y que le dieron una oportunidad histórica a la Argentina. O sea, son cuestiones geopolíticas también muy preocupantes. Sí, 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 la asociación con Brasil, con los BRICS, aparte se pierde la oportunidad. Creo que eso se perdió la oportunidad durante el gobierno de Alberto Fernández, porque el mundo está cambiando. El mundo ya no es Estados Unidos y sus aliados como Israel o algunos aliados incondicionales europeos, que no son todos, sino que el mundo va yendo para otro lado, digamos. El caso de Arabia Saudita es un ejemplo muy claro, digamos. El mundo está yendo hacia el eje principalmente asiático, y muchos países de América Latina van hacia eso, hacia ese curso, digamos. Ahora, bueno, la Argentina podrá ser, digamos, algo pasivo, digamos, que esto es lo que plantea Milei, de una participación pasiva en los BRICS,
como fue una participación pasiva en el Mercosur. Lo que pasa es que eso lo que trae es reducirse a una economía interna que no tiene, que la realidad es que hoy no tiene una producción como tenía en las épocas de Néstor Kirchner y de Cristina, y tampoco tiene plafón para esperar los salarios de los trabajadores, el aguinaldo, las jubilaciones, no tienen tiempo de esperar. No hay joyas de la abuela para vender como había en la época de Menem, que estaban los activos de las empresas públicas, digamos, y con eso se mantuvo la convertibilidad. Porque si uno pensara que vamos a un proceso similar al de Menem, donde se venden los recursos del Estado y se entra en un proceso de convertibilidad, todos sabemos que eso va a ser negativo a la larga o a la corta, pero era un proyecto. Eso hoy es absolutamente inviable, la dolarización es absolutamente inviable. O sea, nos mintió absolutamente en todo, digamos. Nos mintió, pero peor que Menem. Y bueno, eso también tiene que ver con la cultura política de los argentinos y la falta de trabajo de la dirigencia política en trabajo de cultura política, en trabajos culturales, en mensajes, en toda una serie de cosas, porque a Argentina se le vuelve a repetir esta historia de que con consignas, digamos, se lleva un presidente, se lleva el 55, 56% de los votos, nada más que con 3 o 4 consignas, digamos, y después cuando aparezcan los conflictos, aparezca tal vez en una manifestación, una represión, aparezcan algunos muertos, bueno, como otras veces, muchos argentinos se dan vuelta y dicen nos equivocamos, digamos, el famoso yo argentino, digamos. Pero bueno, después viene quien levanta esos muertos, digamos, ¿no? Como hubo que levantar las consecuencias de la convertibilidad con la especificación en la época de Duhalde, ¿no? Por lo menos existió en ese momento un Duhalde que levantó un poco a la Argentina y después vino Néstor Kirchner y elevó a los mejores momentos casi de la historia que tuvo nuestro país, ¿no? Claro. Qué complejo, ¿eh? La verdad. Complejo, sí. Sí, te agradezco mucho el nivel intelectual de crítica y de libertad de expresión, porque, bueno, cada vez se hará más difícil también la lucha de mantener estos espacios donde podemos hablar estos temas tan libremente y con altura, ¿no? Porque son cosas muy profundas que es necesario hablarlas. No lo vas a ver en un medio, en la televisión y en ningún lugar de comunicación masiva. Así que es muy valiosa tu participación y estaremos luchando por mantener estos espacios. El mensaje es que hay que mirarse también uno mismo, ¿no? Mirar el movimiento nacional y popular, mirarse al espejo de qué es lo que pasó, por qué llegamos a donde llegamos, porque también es producto de las deficiencias que hubo, ¿no? Ya de hace unos cuantos años, ¿no? Este fenómeno no nació del desarrollo de una gran ideología, digamos. Milei no es producto de eso, ni producto de un movimiento social organizado, ni producto de nada. Es producto de la nada. Claro. Y ahora estamos como ante la nada, digamos. Es como dijo Jean-Paul Sartre, digamos. O sea, el hombre cuando nace es nada y cuando muere es nada. Y cuando dijo eso, revolucionó el mundo, digamos. La incertidumbre, eso es uno de los peores males, digamos, ¿no? Y también decía que la libertad es compromiso y responsabilidad. Organización, ¿no? O sea, no es esta libertad de lo que hablan los libertarios, sino que Sartre era como que muy consciente del compromiso y de la lucha. Claro. Pero sí, tenés razón. Bueno, ya nos quedan 4 minutos, pero tenés razón esto de que no es ningún proyecto. Porque la gente, por ejemplo, yo trabajo en los barrios populares, en la educación, y me doy cuenta cómo la gente lo que no le importa escuchar consignas o que le hablemos del neoliberalismo, quiere saber el precio de la bolsa de pan. O sea, la que manda es la bolsa de pan.
en el almacén. No quieren que lleguemos nosotros con frases de la universidad, de la facultad. Porque a veces pecamos con eso, ¿no? Desde las facultades de las ciencias sociales, llegar a los barrios y hablarles acerca de qué es el neoliberalismo y todo lo que es Milei, qué significa. Pero mientras la bolsa de pan esté cara, es muy difícil. No, hay que hablar de la ecuación. Ahí el que está hablando en términos económicos puede servir, nos guste, no nos guste su ideología. A mí, yo, sabés que no soy un peronista de origen, Claro, ni lo claro. soy, ni lo seré, digamos. Pero Guillermo Moreno, que es un funcionario ejemplar del gobierno de Néstor Kirchner, Claro, que lo hemos hablado, está sí, sí. hablando de algunos temas concretos. Por ahí hay que bajarlo un poco más para el trabajo de cultura política en la sociedad, en los barrios, especialmente en los más carenciados. Él por ahí habla en términos económicos un poco más complejos en algunos aspectos, pero creo que si no recuperamos un control sobre el abastecimiento interior de los argentinos que garantice la mesa de los argentinos en los productos básicos, porque se está dando un proceso que nunca pasó en la Argentina y no sé si pasa en algún país del mundo, es que los productos básicos alimentarios han tenido un proceso inflacionario el doble que otro tipo de productos que no son necesarios. Entonces le estamos dando el doble de inflación a las clases carenciadas de lo que es la inflación normal de una persona que compra un cerrojo para una puerta. Claro, no, Digamos. sí. Esa inflación es del 100%, Sí, y la sí. de la leche y los fideos y el arroz es del 200%. Claro, Entonces, eso es tremendo, eso es nunca tremendo. pasó. En Argentina nunca pasó eso. No. Incluso la Argentina, con todos los problemas que actualmente tiene, todavía tampoco ha llegado a latinoamericanizarse. Te lo digo en el sentido, bueno, yo conozco varios países de América Latina. En muchos países Sí. está el sálvese quien pueda. La gente saca una mesita a cada esquina para vender comida. Suben pibes a asaltar los micros con pistolas a los 13 años. Escuchas tiros por todos lados. Sí, No yo puedes salir estuve- después de las... Yo le pongo el ejemplo de Lima. Yo siempre Claro, pongo el ejemplo claro. de Lima porque la transité unos días y después me tuve que meter adentro porque si no, Sí. no volvía a la Argentina. Sí, en Honduras igual, en Honduras no puedes salir después de las 8 de la Claro. noche. En Guatemala tampoco podés, pues tienes que tomar un Claro, taxi claro. sí o sí. Los micros paran donde quieren, pasan cuando quieren, si quieren los llenan, si quieren no, suben a asaltar muchas veces, a mí me asaltaron muchas veces en los micros, en la calle. O sea, vos decís, a pesar de todos los problemas que tiene Argentina, todavía no se compara con los problemas de América Latina. Y esperemos de No, que no. esto se frene y que no llegue a latinoamericanizarse. Claro. Ahí está el problema del narcotráfico, que de alguna manera también es un problema. Los mercenarios, digamos, la gente con dinero que contrata a cualquier tipo de joven o de persona para cualquier tipo de prácticas, digamos, sea el narcotráfico, el mercenarismo, toda una serie de cosas. Pero bueno, a veces los argentinos, en el gobierno de Menem, nos creímos que éramos el primer mundo, digamos. Y todavía debe haber algunos que creen que podemos ser el primer mundo, pero muchas veces pensamos que ya estamos en el fondo. Y en realidad lo primero que había que decir es que no estamos en el fondo, digamos. Para el fondo falta todavía mucho, digamos. Sí, no, olvídate, por eso vale la pena luchar. O sea, eso nos ha hecho a muchos de América Latina venir a Argentina. O sea, Claro. yo Sí. le agradezco un montón la educación pública de Argentina, la salud, salir a las 10 de la noche, caminar donde yo quiera, moverme donde yo quiera, tener transporte público barato, tener un montón de cosas que no las tengo en mi país y muchos no las tenemos en nuestros países. Entonces Claro. creo que también, bueno, vos sos argentino, vivís en Cuba, yo soy guatemalteco, vivo en Argentina, o sea, somos latinoamericanos que conocemos diferentes realidades y creo que donde estemos vale un montón la pena luchar y bueno, y hacer valer de que nosotros en comunidad podemos llegar a alcanzar nuestros sueños, como estudiar, como ejercer nuestra profesión, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Además hay países en América Latina que están avanzando fuertemente, ¿no? En el caso de Brasil, en el caso de México, en el caso de Claro, Colombia. claro. O sea, hay un movimiento de progresismo, de izquierda, que se está moviendo, digamos, la resistencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, lo que está pasando también en Guatemala. O sea, bueno, hay una serie de países que están mostrando un horizonte y bueno, todos pensábamos que la Argentina podía seguir en ese camino, pero bueno, hay que tomar esta regresión con la mayor seriedad posible y bueno, será cuestión de lucha de los que se han postulado para cargos políticos, ¿no? Porque son los que tienen la mayor responsabilidad porque han asumido responsabilidades públicas, ¿no? Claro, claro. No, sí, nos toca reorganizarnos. Bueno, Mario, hoy sí, Claro. te Bueno, dejamos y esperemos que muchas podamos gracias por seguir la comunicación. hablando la siguiente semana. Gracias, Mario. Muy buenas Perfecto. noches. Le mando un abrazo, un saludo a la audiencia de La Plata. Gracias, Mario. Un abrazo. Bueno, estuvimos con Mario de la Roca, historiador y escritor cubano, argentino viviendo en Cuba. Cubano también, o sea, todos somos latinoamericanos. Y bueno, esto fue Capital Cultural. Nos pasamos un cachito, un par de minutos. Gracias ahí a Lucas por el aguante. Y nos encontramos en la próxima. La Antártida, La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino. Buen